continuando con la unidad de urología, vamos a ver lo que es el tema, el cáncer de próstata, ¿no? Este cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en los varones y se debe generalmente a un crecimiento anormal y desordenado de las células que cubren el epitelio glandular, ¿no? Y que también tienen esa diseminación a otros órganos. El origen generalmente es multifactorial, especialmente tomando en cuenta aspectos endocrinos, ¿no? Hormonales especialmente, que están relacionados, aspectos genéticos y también aspectos ambientales que se juntan y predisponen y forman lo que es este cáncer de próstata. Anatómicamente, el cáncer de próstata aparece más en la parte periférica, ¿no? A diferencia de la hipertrofia prostática benigna, que aparece en la parte periuretral. Entonces, cáncer de próstata en la parte periférica, ¿no? De la próstata. Histológicamente, es el adenocarcinoma acinar el más frecuente, ¿no? Entonces, vemos aquí en las imágenes, vean cómo hay tumoraciones, especialmente en esta parte periférica de la próstata, y el adenocarcinoma es el adenocarcinoma acinar, ¿no? Recordemos que la próstata es una glándula túbulo acinar, ¿no? De esos acinos prostáticos es el donde más frecuentemente se forma este adenocarcinoma prostático. Bueno, ¿qué factores de riesgo tenemos? Especialmente las hormonas, los andrógenos, ¿no? Testosterona, dihidrotestosterona, ¿no? La edad avanzada, ¿no? A medida que avanza la edad hay más riesgo de tener un cáncer de próstata. La raza más afectada son los afroamericanos, ¿no? La historia, tener un familiar de primer grado aumenta en más el riesgo de este cáncer, y están implicados los genes, la mutación de los genes BRCA1 y de los genes BRCA2, ¿no? Son factores de riesgo a tener en cuenta en el momento de diagnóstico y tratamiento. Vale destacar, ¿no? Que la hipertrofia prostática benigna no está relacionada, no predispone a un cáncer de próstata, ¿no? Entonces, HPV por un lado, cáncer de próstata por un lado, no hay una correlación, ¿no? No es que la HPV predisponga a cáncer de próstata, no, eso no se ha identificado. El cuadro clínico generalmente, si el tumor está todavía localizado, el paciente generalmente va a estar asintomático, pero si el paciente ya presenta algunos síntomas como hematuria, hemospermia, ¿no? Presencia de sangre en el líquido seminal, si ya tiene datos de uropatía obstructiva o incluso dolor óseo, especialmente esas lumbalgias dolorosas, ya nos indica un estado avanzado de este cáncer de próstata. Y generalmente, si el paciente tiene síntomas obstructivos, hay que pensar que puede tener una hipertrofia prostática benigna acompañante, ¿no? A este cáncer de próstata. Esto más que todo por la localización, ¿no? Bueno, para el diagnóstico, ¿no? Generalmente se busca hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Especialmente si el paciente ya tiene más de 50 años o si tiene algún familiar cercano, ¿no? O de primer grado que haya tenido un cáncer de próstata. En este caso, ¿no? Se solicita lo que es el antígeno prostático específico o el PSA, ¿no? En otros. Y también se les realiza el tacto rectal, ¿no? Si uno de los dos es positivo, estaría indicado una ecografía transrectal, ¿no? Bueno, entonces vemos en la imagen, tenemos el tacto rectal, ¿no? Y los niveles de antígeno prostático específico, ¿no? Que son los más utilizados en los pacientes que tengan esos factores de riesgo, ¿no? Sean mayores de 50 años, se puede hacer este cribado mediante el uso de tacto rectal y niveles de PSA, ¿no? Que son complementarios entre sí, ¿no? Y bueno, actualmente este PSA ayuda especialmente en lo que es localizar enfermedad tumoral aún localizada en sus primeros estadios. Bueno, ¿y cuáles vendrían a ser las indicaciones para realizar una ecografía transrectal con toma de biopsia? Por ejemplo, cuando el tacto rectal es sospechoso, ya directamente podemos solicitar
una ecografía transrectal. Cuando los niveles de antígeno prostático específico son mayores a 10, de igual manera. Y si los niveles de antígeno prostático específico están entre 4 y 10, generalmente acompañamos de lo siguiente, ¿no? Buscamos un antígeno prostático específico libre en relación con su AP total, ¿no? La velocidad de incremento de este AP y el tiempo de duplicación menor de 3 meses, ¿no? Esto solamente si el antígeno prostático específico está entre valores entre 4 y 10, ¿no? Para mejorar así el diagnóstico, ¿no? Entonces recordemos, un tacto rectal sospechoso y especialmente un antígeno prostático específico mayor a 10, ¿no? Ya nos indicarían hacer una ecografía transrectal con toma de biopsia en estos pacientes, ¿no? Que tenemos aquí la imagen. Esta es la forma de cómo se hace una ecografía transrectal, la imagen que podemos dar, y en caso de cáncer de próstata se pueden observar nodulaciones hipoecogénicas en la región periférica de la próstata. Bueno, el puntaje de Gleason, ¿no? Esto es ya un puntaje que se obtiene por un estudio anatomopatológico, ¿no? Donde, si vemos aquí en esta imagen, ¿no? Podemos encontrar varias puntuaciones que van de 4 a 5, ¿no? Entonces, se busca en la pieza microscópica, ¿no? cuáles son los puntajes más frecuentes, ¿no? Puede ser el 2 o puede ser el 4 y se van sumando. Por lo tanto, el puntaje total, ¿no? De Gleason, ¿no? De acuerdo a las características histológicas, nos da esa relación pronóstica principalmente. Por ejemplo, aquellos puntajes totales de Gleason menores a 6 nos indican un carcinoma bien diferenciado y generalmente tienen buen pronóstico. Los puntajes de 7, ¿no? Son ya, nos indican un tumor moderadamente diferenciado y un riesgo intermedio. Los puntajes de 8 a 10, es decir, mayores a 7, generalmente son cánceres ya poco diferenciados y nos indican un mal pronóstico. Entonces, esa es la importancia del score de Gleason, ¿no? Menores a 6, un carcinoma bien diferenciado, buen pronóstico. En puntaje de 7, moderadamente diferenciado, un riesgo intermedio, y entre 8 a 10 puntos ya es mal diferenciado y un mal pronóstico. Bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando la biopsia es positiva, ¿no? Es una biopsia susceptible de un adenocarcinoma acinar y además tiene uno de los siguientes datos. Por ejemplo, su antígeno prostático específico en este paciente sea mayor a 10 o tenga un Gleason mayor a 8, ¿no? O al tacto rectal vemos que el tumor está sobrepasando lo que es la cápsula, ¿no? O el paciente simplemente ya tenga sintomatología, ¿no? Es decir, una biopsia positiva con cualquiera de esas otras características ya nos indica una enfermedad avanzada. Por lo tanto, habrá que pedir una tomografía de abdomen y pelvis, ¿no? Para ver la extensión del tumor y una gamografía ósea para ver metástasis óseas, ¿no? Especialmente en columna vertebral. Bueno, y hablando un poco de las metástasis, el primer lugar donde metastatiza el cáncer de próstata es a nivel de los ganglios linfáticos pélvicos, que vendría a ser el lugar más frecuente, seguido de lo que son los huesos, las metástasis óseas. Bueno, y vemos aquí un poco el TNM de este cáncer de próstata, ¿no? Analizamos un poco el TNM. En el T, que son las características del tumor, podemos encontrar un T1, un T2, un T3 y un T4. Vean cómo el T1, por ejemplo, es un tumor que no se palpa ni se ve por imagen, ¿no? Es un tumor no palpable ni visible, ¿no? Que vendría a ser este T1. El T2, ¿no? Ya es palpable, se puede ver, pero generalmente está confinado a la próstata. Puede ser a un lóbulo o a 2 lóbulos, pero todavía está dentro de la que es la próstata. El estadio T3 generalmente
ya va más allá de la cápsula prostática, ¿no? Y como están viendo, generalmente involucra en primer lugar las vesículas seminales, ¿no? T3. Y el T4 ya es donde ya hay afección más allá, ¿no? Los órganos subyacentes, ¿no? Vejiga, como en este caso, recto, etcétera, ¿no? Esos vendrían a ser el T1, T2, T3, T4 del cáncer de próstata. También está lo que es N0, N1 en relación si hay ganglios afectados o no, y M1A, M1B, M1C si es que existe metástasis a distancia, metástasis ósea o en cualquier otra localización. De cualquier manera, combinando este TNM que tenemos de este paciente, además de del antígeno prostático específico con sus valores y la escala de Gleason, ¿no? Se puede clasificar al paciente en 4 estadios, ¿no? Estadios 1, 2, 3 y 4. Entonces, vean que no solamente se utiliza el TNM para el cáncer de próstata, sino también el score de Gleason y el antígeno prostático específico. Y esto más que todo en relación a ¿qué? En relación con el tratamiento, ¿no? Bueno, ¿cuál es el paciente considerado de alto riesgo? Clásicamente, aquel paciente que esté en un estadio mayor al estadio 2, un antígeno prostático específico mayor a 10 y que su Gleason sea mayor o igual a 7, ¿no? Esas 3 características. Gleason mayor a 7, antígeno prostático específico mayor a 10 y un estadio mayor a 2 es un tumor de alto riesgo, ¿no? De cualquier manera, hay que destacar que los pacientes con cáncer de próstata, por este cáncer en próstata en sí, no van a fallecer antes de los 10 o 15 años de evolución, ¿no? Fallecerán después por este cáncer de próstata, ¿no? Esto ya sea si reciban o no tratamiento. Pero claro, ¿no? Si nosotros diagnosticamos un paciente con cáncer de próstata, ya es mejor realizar el tratamiento respectivo. ¿Por qué? Porque su sobrevida aumenta, ¿no? Y bueno, hablábamos de los estadios que tenemos de pacientes, estadio de 1 al 4. Y bueno, en el estadio 1 el tratamiento generalmente puede estar con vigilancia, ¿no? Vigilancia activa mediante controles del antígeno prostático específico, mediante biopsias periódicas. Se puede utilizar dutasteride, radioterapia y braquiterapia. En el estadio 2 ya utilizamos radioterapia u hormonoterapia, ¿no? Y se puede ver la utilización de prostatectomía radical. En el estadio 3 ya podemos utilizar la radioterapia externa, hormonoterapia y de igual manera valorar la prostatectomía radical. Y en el estadio 4, que vendría a ser ese estadio metastásico, el tratamiento en base a hormonoterapia, ¿no? Y si aún tiene un estadio M0 dentro de esto, se puede utilizar la radioterapia. Entonces, este vendría a ser el tratamiento escalonado según los estadios del cáncer de próstata. Vale destacar que después de haber hecho el tratamiento, ya sea una prostatectomía radical, usar quimioterapia, etcétera, hay que volver, ¿no? a ver lo que son los valores del antígeno prostático específico, ¿no? Porque después de haber hecho el tratamiento, generalmente estos valores de antígeno prostático específico tienen que disminuir, ¿no? Entonces, si es que después de haber hecho el tratamiento, ¿no? en el seguimiento posterior estos valores aumentan, ya nos indicarían un cáncer recurrente. Y bueno, ¿en quiénes hacemos un tratamiento expectante? Un tratamiento expectante haríamos en aquellos pacientes que tienen una sobrevida menor a 10 años, ¿no? Menor a 10 años. En aquellos pacientes con puntajes de Gleason bajos, es un Gleason menor a 6 puntos, en etapas tempranas o estadios tempranos de este cáncer, y en volúmenes, en cánceres de volúmenes pequeños se puede hacer un tratamiento expectante. Bueno, hablaremos un poco de lo que es la prostatectomía radical, que es el tratamiento quirúrgico en esta patología, ¿no? ¿En qué consiste esta prostatectomía radical? Extirpamos totalmente la próstata,
Además, extirpamos lo que son las vesículas seminales y realizamos una linfadenectomía pélvica, ¿no? Esos tres aspectos comprenden la prostatectomía radical: sacar la próstata, sacar la vesícula seminal y sacar los ganglios linfáticos respectivos. Bueno, y vamos a poder encontrar una enfermedad de bajo riesgo, una enfermedad de alto riesgo, ¿no? Según sus estadios, y generalmente en las enfermedades de bajo riesgo, en los estadios iniciales, se hace esta prostatectomía radical, pero se pueden conservar los nervios cavernosos. ¿Esto para qué? Para que el paciente no tenga mucha disfunción eréctil, ¿no? Y bueno, ya en enfermedades de alto riesgo, ya en estadios más avanzados, infiltrativos, se puede no conservar estos nervios y ver incluso el tratamiento con radioterapia u hormonoterapia. Bueno, las técnicas de esta prostatectomía radical puede ser por técnicas retropúbica, perineal y en otros lugares por técnicas robóticas, ¿no? Bueno, de cualquier manera, dependiendo la técnica utilizada, como vemos aquí en la imagen, es por vía perineal, ¿no? Las complicaciones de cualquier técnica utilizada de prostatectomía radical generalmente son la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil principalmente, ¿no? Ya sea retropúbica, perineal o robótica, la técnica utilizada, que lo tienen descrito en el libro, ¿no? Estas son las complicaciones más importantes. Y de acuerdo a la técnica utilizada también hay otras relacionadas. Por ejemplo, los accesos retropúbicos dan más que todo fístulas urinarias, linfoceles. El acceso perineal especialmente da lesión a nivel del recto y las técnicas robóticas pueden dar hilio intestinal y fístulas urinarias, ¿no? Pero recordemos esas dos principales: la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil en relación a si estamos preservando o no esos nervios cavernosos relacionados. Otro tipo de terapia está lo que es la radioterapia externa en sí, como vemos en la imagen, que generalmente dura unos 2 meses de tratamiento y como complicación puede dar una irritación miccional, ¿no? Y una disfunción eréctil pero tardía. La braquiterapia consiste en colocar semillas, ¿no? Como vemos aquí, de material radioactivo dentro del parénquima prostático, ¿no? Y esto sirve como tratamiento. Esa es la braquiterapia. Bueno, y hablaremos un poco de la hormonoterapia antiandrogénica, es decir, de la castración farmacológica, ¿no? ¿Qué busca utilizar estos fármacos antiandrogénicos? Pues disminuir ese estímulo hormonal, ¿no? ¿Qué se utiliza? Se utilizará un análogo de los liberadores de las hormonas gonadotropinas. Ahí está el leuprolide, la goserelina, ¿no? Unidos a un antiandrógeno periférico. ¿Cuáles vendrían a ser los antiandrógenos periféricos? La bicatulamida y la flutamida. ¿Y por qué? Esta castración farmacológica, entonces, lo principal es utilizar los análogos de la GnRH, liberadores de gonadotropina. ¿Por qué? Porque estos van a empezar a disminuir, ¿no?, los andrógenos, ¿no?, paulatinamente, pero al inicio, ¿no?, al inicio de este tratamiento, estos análogos de la GnRH hacen un pico, ¿no?, un pico donde los andrógenos suben, luego ya posteriormente van a ir bajando. Entonces, para evitar ese pico de andrógenos, es que se los une a un antiandrógeno periférico, ¿no?, que va a evitar, que va a tratar de contrarrestar los efectos relacionados con ese pico andrógeno al inicio del tratamiento con análogos de GnRH, ¿no? Vale destacar que esta hormonoterapia antiandrogénica puede controlar al paciente durante años con buenas respuestas, pero pasado muchos años, este cáncer se torna resistente al tratamiento con hormonoterapia. Y bueno, un poco la castración quirúrgica vendría a ser la orquiectomía bilateral con el uso de algún antiandrógeno. Tenemos también como parte del tratamiento lo que es la quimioterapia, una quimioterapia sistémica, ¿no? Generalmente cuando se utiliza esto, ya cuando el paciente es resistente al tratamiento con hormonoterapia antiandrogénica, ¿no?
Y generalmente los fármacos utilizados en esta quimioterapia son el docetaxel y el cabazitaxel, ¿no? Y actualmente los fármacos quimioterápicos más nuevos vendrían a ser la enzalutamida y la abiratenona. Y vamos a mencionar lo que son los bifosfonatos. Los bisfosfonatos, especialmente lo que es el solendronato, ¿no? Y a este medicamento denominado el denosumab, ¿no? Que es un inhibidor del RANK. Especialmente los más usados son los bifosfonatos, como el solendronato, que inhiben lo que es la desorción ósea, ¿no? Inhiben a los osteoclastos, por lo tanto disminuyen esa actividad ósea, especialmente en aquellas metástasis óseas, y disminuyen el riesgo de fracturas patológicas. Bueno, y por último hablamos de lo que es la prevención del cáncer de próstata, ¿no? ¿Mediante qué se puede hacer la prevención del cáncer de próstata? Mediante el tacto rectal y los valores del antígeno prostático específico, especialmente en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgos identificados, ¿no? Si el paciente tiene factores de riesgo, el cribado comenzará a los 40 años, ¿no? Por ejemplo, que tenga un familiar afecto, ¿no? de un cáncer de próstata, ¿no? El padre o el abuelo tenía un cáncer de próstata, ya es un factor de riesgo, es de la raza afroamericana, por ejemplo, ¿no? O la edad más avanzada, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, tanto el tacto rectal como los valores de antígeno prostático específico ya pueden iniciarse a los 40 años de edad. Pero si el paciente no tiene estos factores de riesgo, generalmente se inicia el cribado a los 50 años, ¿no? Y si después de hacer las pruebas al paciente y todo ha salido normal, pues si los resultados han salido normales, se le puede hacer una vigilancia cada año, ¿no? Y de cualquier manera hay que decir que toda actividad de prevención debe ser discutida con el paciente, ¿no? Y esto viendo cómo es la calidad de vida y la esperanza de vida del paciente, ¿no? Recordemos que el cáncer de próstata en sí, por el tumor mismo en sí, no va a disminuir la vida del paciente antes de los 10 o 15 años de vida. Entonces, si el paciente tiene una esperanza de vida desde el momento del diagnóstico a más de 10 años, pues hay que valorar ahí lo que es la prevención, ¿no? Bueno, este entonces habría sido el resumen de lo que es el cáncer de próstata. Espero les sirva para su repaso.